Muy buenos días, querido sexto básico. Vamos a comenzar con la clase número 22 que lleva por nombre la atmósfera. Nosotros recuerden que en la clase anterior estuvimos hablando acerca de las capas de la atmósfera, ¿cierto? En esta clase vamos a comprender la importancia que tiene la atmósfera en el desarrollo de la vida y además proponer medidas para su cuidado. Las alteraciones de la atmósfera. La contaminación atmosférica está afectando a millones de personas en todo el mundo. Ya en Chile, uno de los problemas más persistentes, o sea, el que mayor existe y el que se mantiene constante, es la contaminación atmosférica. Ya nosotros siempre hemos escuchado en las noticias que siempre dicen que están los índices de contaminación en algunas ciudades más que en otras, ¿cierto? Pero hay diferentes formas de que se pueda contaminar la atmósfera, ¿ya? Y como dice ahí, no es solamente Santiago, ya como uno tiende a pensar, sino que en muchos lugares de nuestro país. La principal causa de incremento en la contaminación del aire es el uso masivo de combustibles fósiles y la quema de leña. Ustedes saben que los combustibles fósiles son, por ejemplo, el petróleo, el gas natural, ¿cierto? Y el carbón. Y además la quema de leña en los lugares cuando hay los índices de contaminación son muy altos, hacen restricciones a los vehículos para que no circulen vehículos en la ciudad dependiendo de la patente, y también prohíben la quema de leña en los hogares como en las chimeneas o en las salamandras. Existen tres alteraciones principales que afectan a la atmósfera y que son consecuencias de algunas actividades humanas. La primera de ellas es la lluvia ácida, la segunda el incremento del efecto invernadero y la tercera es el debilitamiento de la capa de ozono. Los vamos a pasar a ver a continuación. Comenzamos con la lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? Es un aumento de la acidez del agua de lluvia. ¿Ya? ¿Cómo se produce? ¿Ya? Tiene que ver con las emisiones de los gases, ya principalmente provenientes de las industrias y de los vehículos motorizados. Estos gases, ¿cierto?, que liberan las industrias y los vehículos motorizados, generalmente son óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Estos, al mezclarse, van a formar ácido sulfúrico y ácido nítrico. Y como es gas, ¿cierto?, se va a las nubes, se mezcla con el agua de las nubes y cuando se produce la lluvia, es lluvia ácida, porque viene con muchos contaminantes. ¿Ya? Por eso se le llama lluvia ácida. La única forma de luchar contra la lluvia ácida es reducir las emisiones de los contaminantes de quienes la originan. ¿Ya? Esto implica, por ejemplo, como dice ahí, disminuir el uso de combustibles fósiles. Es por eso que, por ejemplo, cuando hay mucha contaminación, se reducen todas estas actividades, ¿cierto?, que producen este tipo de contaminación. La lluvia ácida tiene efectos nocivos para el medio ambiente, ¿ya? Los más afectados son los animales y las plantas que habitan en ciertos lugares como lagos, ríos, arroyos, pantanos y otros medios acuáticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua llega donde ellos viven, ya sea las plantas o los animales, y obviamente eso le produce que ellos no... en el caso, por ejemplo, de los animales o de los peces, no pueden adaptarse a la acidez que hay en el ambiente, por lo tanto mueren, ¿ya? Y en el caso de la acidez en los suelos, obviamente también afecta a las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas, esta acidez no deja que las plantas puedan absorber nutrientes del suelo y esto provoca entonces que no se nutran como corresponde y por lo tanto también mueren. Luego tenemos el incremento del efecto invernadero. ¿Ya? ¿Qué es el efecto invernadero? Es un fenómeno natural, como dice ahí, que es provocado por los gases atmosféricos, ¿ya? Que son responsables de mantener una temperatura adecuada para la subsistencia en la Tierra. ¿Ya? Nosotros tenemos el sol, que el sol nos entrega calor, ¿cierto? Pero ese calor se mantiene constante en la Tierra. Ya no aumenta mucho ni tampoco disminuye mucho. Por ejemplo, la cara de la Tierra que está de noche no le llega el sol directamente, pero si no estuviera estos gases invernaderos, lo que provocaría es que se congele esa parte donde no llega el sol.
¿Ya? Entonces, ¿qué hacen estos gases? Mantienen a una temperatura relativamente constante en la Tierra, ¿ya? Nos deja que se elimine la energía que tiene la Tierra, ¿cierto? Y tampoco deja que ingresen demasiada radiación, ¿ya? La emisión de estos gases por parte del ser humano, principalmente el dióxido de carbono, perdón, ha incrementado la cantidad de gases de efecto invernadero, y eso ha incrementado entonces el efecto que produce esos gases en nuestro planeta, y eso hace que se produzca un aumento en la temperatura del planeta. Ya ha aumentado la temperatura, por ejemplo, de las aguas, no sé, por ejemplo, el que haya menos lluvia, ya. Por ejemplo, nosotros siempre hemos visto en las noticias, no sé si la han visto ustedes, de que aparecen un montón de peces que están muertos en el mar, que aparecen en las orillas de las playas, y eso es producto muchas veces del aumento de la temperatura del agua. Entonces estos peces no están acostumbrados a esa temperatura y por lo tanto mueren, ¿ya? El incremento del efecto invernadero entonces ha generado un cambio climático, ¿ya? Y que está afectando a los ecosistemas terrestres, como ahí aparece. Y lo otro es el número 3, es el debilitamiento de la capa de ozono. Ya, nosotros ahí en la imagen tenemos 4 planetas Tierra, ya, que están en diferentes años, fotografías tomadas en diferentes años. Por ejemplo, la primera en 1979. Fíjense en lo azul que aparece ahí, en la mancha azul. En 1990 aparece mucho más grande. El 2000 y el 2008, si se fijan, ha sido muy parecido y mucho más grande que en 1979, ¿ya? Pero, ¿qué es la capa de ozono? La capa de ozono es una capa de gas ozono, que es O3, ¿ya? Recuerden que el oxígeno es O2 y en este caso el ozono es O3. Esta capa de este gas filtra la radiación UV que proviene del sol, ¿ya? Es como si tuviera un protector solar, es como cuando nosotros nos echamos protector solar en crema, en la piel en el verano sobre todo. Lo mismo hace la capa de ozono, pero siempre, ¿ya? Hace algunos años se descubrió que en el continente antártico, que es donde se encuentra este agujero de ozono, dice, se conoció este agujero, ¿ya? Donde la concentración de ozono es mucho menor, o sea, está mucho más delgada la capa en ese sector, ¿ya? Y se le conoce, como dice ahí, agujero de ozono, ¿ya? Este agujero se ha ido agrandando, ¿cierto? Producto de la emisión de gases como son los clorofluorocarbonos, ¿ya? Este tipo de gases se encuentran principalmente en los aerosoles, ¿ya? Y es por eso que se ha agrandado, ¿cierto? Este agujero, ¿ya? ¿Y qué provoca esto? Que la radiación ultravioleta ingrese más directamente a la Tierra, ¿ya? Este debilitamiento entonces de esta capa de ozono afecta, según algunos científicos, la vida ya sea vegetal o animal, y también puede ocasionar graves daños a la salud humana. Ya recuerden que la radiación UV es muy peligrosa para los humanos y puede provocar principalmente cáncer a la piel. Y así como hay cosas que no favorecen no favorecen al buen ambiente, ya a que se mantenga un ambiente sano, también hay medidas que nosotros podemos tomar, ¿cierto?, para proteger a la atmósfera, ¿ya? La contaminación de la atmósfera produce un gran deterioro, ¿ya? Y afecta obviamente a la salud de las personas. En Chile se han implementado algunas medidas destinadas a reducir los altos niveles de contaminación, como por ejemplo el control de quemas agrícolas. O sea, cuando se hace esa quema de pastizales, tienen que ser controladas y se tiene que pedir permiso para poder realizarlas,
Ya no se pueden llegar y realizar, siempre hay que pedir permiso, ¿cierto?, a los agentes encargados de eso. Hay un aumento del uso de vehículos catalíticos. Los vehículos catalíticos son vehículos que los gases contaminantes son muy poquitos, ya son mucho menores los gases contaminantes. Se ha prohibido utilizar leña en los hogares, ya sobre todo la leña, la madera que está húmeda. La madera que está húmeda es la que más gases emite, ya. Se ha utilizado filtros en los buses de transporte público, ya se filtra, ¿cierto?, para evitar la emanación de gases contaminantes en una mayor proporción, ¿ya? Y además se regulan las actividades industriales, como las termoeléctricas, por ejemplo, y las fundiciones de cobre también son controladas, este tipo de actividades, para así ayudar a una menor contaminación. Además, yo les mencioné anteriormente que también se regulariza, sobre todo en las ciudades que están más contaminadas, los vehículos que transitan en la ciudad. Ya limita el uso de vehículos, como se le dice, la restricción vehicular, eso. Entonces, ciertos vehículos que tienen algunas terminaciones, ¿cierto?, no pueden circular, a no ser que sean vehículos catalíticos, que son los que los contaminantes son mucho menores. Entonces, para esta actividad ustedes van a investigar en diferentes fuentes acerca del cambio climático, ya qué es, por qué se produce y todo eso, y además sobre las medidas para disminuir los efectos del cambio climático en el planeta. O sea, qué medidas podemos nosotros tomar para disminuir los efectos del cambio climático. Y esos resultados de la investigación no es una investigación grande, es una investigación pequeña, ¿ya? La van a anotar en un afiche informativo, como allí aparece. ¿Y qué materiales van a ocupar? Pueden utilizar hojas de blog o cartulina. Si no tienen blog ni cartulina, pueden utilizar una hoja de oficio, no hay problema. ¿Ya? Pueden tener recortes, ¿cierto?, o dibujos acerca del tema, el pegamento, la tijera y obviamente un plumón para poder escribir su afiche. Y eso sería todo, chicos. Nos vemos para la próxima clase. Un abrazo a cada uno de ustedes. Que estén muy bien.